de la palabra de Dios. A esta enseñanza del capítulo 16 del libro de Juan, del 12 al 15, le he titulado que el Espíritu Santo es como nuestro ayo. ¿Sabe lo que es un ayo? Bueno, qué bueno que sabe. Un maestro es un guía, un tutor, eso es. Y vamos a leer capítulo 16, del versículo 12 al versículo 15 del libro de San Juan. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las van a poder llevar, no van a poder con ellas. Pero cuando viniere, escuche usted esto, cuando viniere el Espíritu de verdad, no el espíritu de mentira, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, o les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús sigue hablando aquí en estos pasajes que estamos leyendo. Al igual que los pasajes anteriores, hemos estado analizando que Jesús tenía tantas cosas que decirles a sus discípulos, tanto que quería seguirles enseñando, quería seguir hablando con ellos, quería prepararlos, pero había un problema con los apóstoles, con los discípulos. En ese momento no estaban preparados. Pero sin embargo Jesús, a pesar de que los mira, los considera y sabe que no están preparados, pero les dice algo muy importante: vendré a vosotros en espíritu y les voy a enseñar, los voy a guiar, les voy a dar tutoría, les voy a dar la fórmula para que ustedes estén alertas, atentos, cuidadosos. Y esa es la razón por la que los apóstoles, después de que Cristo fue crucificado y resucitado, fue la razón por la que ellos subieron al monte donde Jesús les dijo que esperaran hasta que llegara ese momento. ¿Cuál momento? El momento de ser llenos del Espíritu Santo. Tenían muchos deseos de enseñarles, de prepararlos, de darles instrucción, pero no estaban en ese momento preparados, ni emocional, ni espiritual, ni mentalmente, para poder asimilar el cúmulo de conocimiento que nuestro Señor Jesucristo quería compartir con ellos. Verdades que ellos no podían concebirlas en ese momento, no podían captarlas por la falta de entendimiento que ellos tenían en ese momento, y se debía a dos razones por las que ellos no podían todavía percibir las profundidades de lo que Dios estaba tratando con ellos. Y la razón número uno es que sus corazones aún estaban muy endurecidos. Usted dirá, ¿será eso verdad? Así es. A pesar de haber estado con Él, caminar con Él, convivir con Él, estar cerca de Él por más de 3 años, aún todavía tenían un corazón de egoísmo. Y luego estaban pensando quién iba a estar a la derecha, quién iba a estar a la izquierda. No voy a ser tú, voy a ser yo. O sea, todavía ellos tenían en sus corazones egoísmo.
Cuando fue prendido en el Getsemaní, se echaron a correr. Lo traicionaron y lo abandonaron y pensaron que aquí, de hecho, después de su muerte, dijeron aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pensaban que todo había terminado. Y eso lo vemos en la Biblia nosotros, lo vemos en la palabra de Dios. Dice el versículo 12 que leíamos que no estaban capacitados todavía para poder asimilar lo que Jesús estaba enseñando. Jesús nos veía como, así como pedirle a un niño de 2 años que nos diga la tabla del 1 al 10 de memoria. Y no importa cuántas veces usted se la explique, no tiene la capacidad para poder retener y poder captar lo que usted está diciendo. Porque es chico, porque es inmaduro para poder sobrellevar cosas difíciles. Así estaba Cristo mirando a sus apóstoles. Y número 2, porque el Espíritu Santo todavía no había hecho morada dentro de ellos. Pero del Pentecostés hasta el Génesis, algo muy interesante, vemos que el Espíritu Santo no entró nunca en la vida de sus siervos para hacer su residencia en un pueblo. O sea, solamente tenían temporal y esporádicamente experiencias espirituales, pero no como templo y morada de Dios, como ahora es con la iglesia, como ahora es con los creyentes, con los hijos de Dios. El Espíritu Santo solo tomaba temporalmente a Sansón y hacía cosas extravagantes. El Espíritu Santo solamente tomaba ocasionalmente a siervos como David, y vemos que no de una forma permanente, de una forma específica, como Jesús estaba diciendo que iba a suceder en el día del Pentecostés. Entonces, la venida del Espíritu Santo, lo primero que tendría que hacer, óigame bien, era quitarles las vendas de los ojos, para que ellos pudieran ver con los ojos espirituales, para que pudieran oír, para que pudieran ver y entender las cosas que solamente el Espíritu de Dios puede enseñar y puede mostrar. Aquí es precisamente donde nosotros comenzamos a darnos cuenta de lo que Jesús estaba diciendo tenía mucho sentido, porque ahora lo comprendemos mucho mejor. Vamos a ver un acontecimiento, algo que sucedió después de que Cristo había resucitado, en el capítulo 24 del libro de Lucas. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba en Jerusalén, a 60 estadios de Emaús, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Vea usted, y aconteció que yendo hablando entre sí, preguntándose el uno al otro, vemos que el mismo Jesús se allegó a ellos e iba juntamente con ellos. Óigame bien, después de haber resucitado Jesús. Mas los ojos de ellos, ¿qué tenían los ojos de ellos? Estaban velados completamente y no lo podían conocer, y no lo conocían, no sabían quién era, y al mismo tiempo iban hablando de él. Yo me imagino que iban diciendo, pues bueno, ya Jesús, el que pensábamos que era el Mesías, el que vendría a libertarnos de la esclavitud de los romanos, ya murió, ya todo se acabó, ya Cristo pues nos decepcionó porque pensábamos que era el rey de los judíos y que los libertaría.
Yo me imagino que esa era la plática, una plática de dos desalentados. Así son las pláticas de los desalentados, ¿verdad? Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros, andando, y óigame bien, y estando tristes? Y estando tristes. Y respondió alguno que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que han acontecido estos días aquí en Jerusalén. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron, mas nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel. Vean ustedes. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, las cuales les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Vea usted la condición en la que todavía los apóstoles, sus seguidores, estaban. Tardos para creer lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no dice en Isaías 53 que Cristo era necesario que padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, óigame bien, y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que decían de él. O sea, estaba claramente establecido qué era lo que sucedería. Pero vemos en el versículo 31: entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Vea usted, fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo es cuando fueron ellos entendiendo lo que Jesús quería hacer con ellos? Hasta que Cristo les abriera los ojos para poder entender todo lo que había sucedido con él. Les fueron abiertos los ojos, mas él desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? O sea, nosotros observamos en esta historia la dureza y la falta de comprensión del Espíritu Santo, y por unos instantes Cristo les abre el entendimiento y les muestra que realmente Él cumplía y cumplió con su muerte en la cruz todo lo que las profecías hablaban de Él en el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos pasa cuando oímos la palabra de Dios y cuando entendemos que Jesús es el Mesías? Sentimos como Dios nos abre el entendimiento. Sentimos como Dios nos abre los ojos. Sentimos como el corazón comienza a arder dentro de nosotros. ¿Y qué sucede con los demás? Gente que están todavía con los ojos vendados, con las vendas en sus ojos, y que no entienden que Cristo es el Mesías. No tienen el gusto, el sabor, el disfrute de la palabra de Dios.
Y no hay hambre, de venir a oír lo que Dios habla, lo que Dios enseña. No hay hambre de estudiar la palabra de Dios. No hay hambre de Dios. Y cuando el hombre cae en este tipo de vida, es muy importante que para poder visualizar todas las promesas de Dios se necesita que haya una revelación, una apertura de ojos, que Dios quite las escamas de los ojos y que puedas mirar la gloria de Dios. Antes, al contrario, algunos se burlan de la palabra de Dios. ¿Por qué se burlan? Porque aún el Espíritu Santo no ha hecho morada en sus cuerpos. Porque todavía no han entendido el plan de Dios. Porque todavía están velados sus ojos y no pueden entender ni comprender lo que realmente Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Tienen una religión, pero su mente está entenebrecida. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14, dice: pero los sentidos de ellos se agotaron, están entenebrecidos. Porque hasta el día de hoy, hablando de los judíos en específico, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, o sea, aquí es donde está verdaderamente el cambio radical. Mas cuando se convirtieren a Cristo, entonces el velo les será quitado. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hace? Allí hay libertad. Pero mientras el Espíritu Santo no sea tu guía, tu tutor, tu ayo, entonces no vas a comprender lo que significa reino de los cielos. No vas a entender lo que es la vida eterna, no vas a poder comprender lo que significa esperar con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo está hablando que los judíos, hasta el momento de la conversión, incluyendo también a los que no son judíos, cuando por primera vez dices: antes era ciego, pero ahora veo. Antes hacía lo que no conviene y mi vida no tenía propósito, no tenía significado. Y ahora que he recibido a Cristo en mi corazón, ahora veo. Y cuando veo mi pasado, me avergüenzo de ese pasado. Cuando esto suceda en tu vida, eso quiere decir que realmente estás entrando en el proceso de salvación, mientras no te avergüences de lo que haces. Pero si te sientes héroe por pecar, entonces tienes un problema muy grave delante de Dios. Ahora veo. ¿Ahora qué es lo que veo? Una mejor esperanza. Ahora veo un mejor camino. Ahora tengo una mejor perspectiva. Ahora veo una mejor proyección, porque el Espíritu Santo me iluminó. Vea usted esto. Es muy interesante y muy importante poder entender que cuando el Espíritu Santo iluminó nuestras vidas, desde ese momento todo cambió. La proyección que tenemos, el sistema de vida, nuestros pensamientos, nuestra forma de conducirnos, y ahí es donde viene el cambio radical a nuestras vidas. Y esta es la razón por la que impide que mucha gente ahorita no pueda encontrar la verdad ni percibirla. Muchos no han encontrado la verdad, no la han percibido, no han entendido, porque dice el versículo 13 del libro de Juan, donde estamos estudiando: hasta que Él venga a tu vida. O sea, cuando el Espíritu Santo venga,
a tu vida, entonces es cuando te va a comenzar a guiar. Él te guiará a toda verdad y a toda justicia, y te va a hacer saber las cosas que han de venir. Vea usted todo lo que hace Dios cuando nos abre los ojos de nuestro entendimiento. Todo lo que hace Dios nos guía, nos da visión, nos hace saber las cosas que han de venir, y es más fácil saber cuando un creyente no tiene el Espíritu Santo, no tiene esta visión, no entiende ni sabe lo que está por venir a esta tierra, y por más que se lo digas, por más que se lo prediques, por más que se lo hagas saber, no lo entiende. Por eso muchos viven perdidamente, porque no entienden todavía. Todavía no se les abre el entendimiento. Todavía no se les quitan las escamas de los ojos. Todavía están ciegos. No pueden ver ese reino, porque el reino de Dios es solamente para aquellos que le aman y esperan su venida. Entonces el creyente, una vez que recibe al Espíritu Santo, en el momento de su conversión, en primer lugar lo que hace es sellarlos. O sea, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en el recién convertido? Le sella. Efesios capítulo 1, vamos a ver el versículo 3, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. Oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, de nuestra salud, en el cual también desde el día que creísteis, ¿qué dice la Biblia? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, desde ese momento fuiste marcado por Dios. Desde ese momento te conviertes en templo y morada del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. O sea, cuando el Espíritu Santo nos está guiando, entendemos lo que es realmente la justicia de Dios y la injusticia de los hombres. Porque dice el versículo 14 que son las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida por Dios, o de lo que está por venir a nosotros. En el capítulo mismo 4:30 de Efesios, de este mismo libro, vean ustedes, dice que y no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis ya sellados, marcados para la redención. ¿Sabe lo que significa ser sellados? Es como el ganadero que le pone la marca a sus animales. Le pone la A de Alfredo o lo que sea y marca y le pone un sello a sus animales para que no se le pierda. Este sello es muy importante entender que Dios no lo pone, o sea, estamos ya nosotros marcados por Dios, ya Cristo hizo la obra por nosotros, ahora le pertenecemos a Él y ahora Él es nuestro guía, nuestro instructor, Él es el que está con nosotros todos los días, Él es el que nos lleva en este caminar y Cristo es el que está controlando nuestras vidas, no yo, yo no controlo a nadie. Yo solamente enseño la palabra de Dios. A mí me gusta mucho respetar la vida de cada uno de ustedes, porque es el Espíritu Santo el que tiene que gobernar en sus vidas y en sus corazones. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8:9, no le pertenece a Dios. Pero eso no es asunto mío, es solamente usted y Dios.
sello es la marca distintiva del cristiano. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice: y el que nos confirma con vosotros, ¿quién es? Es Cristo. Y el que nos ungió, o el que te ungió, ¿quién fue? Dios, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Escuche esto es un asunto espiritual y personal. ¿Se están comprendiendo? ¿Quién es tu ayo? ¿Quién es tu instructor? ¿Quién es tu guía? ¿El pastor? No, es el Espíritu Santo. Tienes que tener el Espíritu Santo. Tienes que permitir que Él sea templo y morada, óigame bien, en tu cuerpo, en tu vida, en todo lo que haces. Y dice capítulo 5, versículo 5, donde estamos, de esta misma epístola a los Corintios: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado ¿qué? La prenda del Espíritu. Así que vivimos confiadamente, siempre sabiendo que estamos en este cuerpo, mientras estamos aquí, estamos peregrinando, estamos ausentes del Señor. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pedro, vean ustedes lo que escribió. 1 de Pedro 1, 5: para que nosotros, que somos guardados en la virtud de Dios por la fe, óigame bien, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en los postprimeros tiempos. Dios está preparando a cada uno de sus hijos para poder premiarlos, gloria a Dios, para poder bendecirlos. Pero tienes que tú entender que el Espíritu Santo es un sello de Dios. O sea, dentro de nosotros, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? A los ojos de Dios y a los ojos de los ángeles, incluyendo a los demonios, ¿qué es lo que hace? Nos presenta a nosotros como su propiedad. aleluya, gloria a Dios, Nos presenta como pertenencia de Él. O sea, el Espíritu Santo de nosotros representa un sello de prosperidad, o de propiedad, perdón, y esto simboliza que somos nosotros desde ese momento propiedad de Cristo. ¿Y qué es lo que hace cuando nosotros somos propiedad de Cristo? Dice Efesios 6 que los espíritus que vagan en los aires, los espíritus inmundos, no pueden pelear contra nosotros, porque hay dentro de nosotros un poder que nos da a nosotros la facultad, las habilidades, la sabiduría para poder confrontarlos y que no puedan hacernos daño. Esto es precioso delante de Dios, interesante. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios, está Cristo con nosotros, o sea, somos de Él. amén, Somos de Cristo. Por eso les dice Romanos 8:9 esto tan interesante, que si alguno no tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces no está sellado, no es propiedad de Dios, no le pertenece a Dios. habla Señor, No eres propiedad de Dios si no tienes el Espíritu Santo. Y cuando los demonios se dan cuenta, vea usted lo que le voy a decir, que en tu casa, o sea, que en tu vida diaria, en tu hogar, en tu trabajo, se dan cuenta que tú no estás protegido debidamente con el Espíritu Santo en tu vida, sino que vives una simple religión, ellos se dan cuenta.
Sin embargo, cuando el Espíritu Santo está morando en la vida del creyente, está dentro de tu casa, y todos los miembros de tu casa tienen el Espíritu Santo, dice la Biblia que los demonios huyen ante la presencia no tuya, no mía, ni del escapulario, ni del agua bendita, ni del crucifijo, sino que huyen ante la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Muy animados a todos. Gracias, Dios. ¿Saben por qué? Porque los demonios reconocen al que es de Dios. Y me va a decir usted, demuéstreme, se lo voy a demostrar. Hechos capítulo 19. Entonces no le huyen a la persona ni a los objetos que tú tengas a tu alrededor, sino que huyen porque reconocen al que es de Dios. Capítulo 19 del libro de los Hechos, versículo 13. Y algunos de los judíos, ¿quiénes eran estos? Exorcistas y vagabundos, eran unos gurús. Tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Fíjese bien cómo lo hicieron. Os conjuro, o sea, estaban hablando como brujos. Estaban hablando como personas que no tienen entendimiento de lo que es la obra del Espíritu Santo. Oh, yo veo que el Espíritu Santo le está hablando. Os conjuro, así como estos hombres. Y dice, versículo 14: y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero cuando dijeron: os conjuro en Jesús, el que predica Pablo, dice el versículo 15 que el espíritu malo se volteó contra ellos. Inmediatamente. Y dijo: a Jesús conozco. ¿Quién dijo esto? El espíritu malo enseñándole. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien y reconocer al que es de Dios. O sea que los demonios reconocen al que es hijo de Dios. Sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Aquí vemos claramente cómo la Biblia nos enseña que nosotros estamos realmente peleando una batalla espiritual que muchos no pueden ver, que muchos no pueden visualizar, que muchos no pueden percibir. Por eso, cuando el Espíritu Santo viene a iluminar nuestras vidas, nos muestra cuáles son nuestros enemigos con los que tendremos que pelear. Y tus enemigos no es tu vecino ni es nadie más, son espíritus, porque nuestra lucha no es, dice la Biblia, con carne y sangre, sino contra malicias espirituales que vagan en los aires. Ahí está ese mundo espiritual que no se ve, pero que nosotros tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos da la visión y nos enseña cuando esos espíritus nos atacan. Aleluya, gloria a Dios. Sin el Espíritu Santo te va a pasar desapercibido eso. Hasta te vas a hacer compa del demonio. Aleluya, gloria a Dios. Porque no tienes la visión para entender. ¿Qué les pasó a estos personajes? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y tú qué traes?
No traía nada. Dice la Biblia que los destrozó, los mandó semidesnudos y con las ropas hechas garras. El espíritu malo. Entonces, ellos saben, óigame bien, esos espíritus saben el que tiene el Espíritu Santo. Los demonios nada más le tienen miedo a una persona que no vive en pecado. Nada más, los demás no les interesa. Si tratas de acercarte a un endemoniado con una religión equivocada con Dios o el pecado, te va a hacer pedazos. Un cristiano santo apartado del mal es el instrumento más poderoso en las manos de Dios. Y Dios busca esta clase de instrumentos para poder combatir y ser un soldado fuerte contra las acechanzas de Satanás. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo comienza a enseñarnos primeramente la Biblia. Y cuando nos enseña la Biblia, nos da el conocimiento, nos da a nosotros las armas para poder convertirnos a Dios. Desde ese momento, desde el momento en que nosotros hacemos que la Biblia se convierta en nuestra fuente de información para aprender, amar y a servir a Dios, ahí desde ese momento se convierte en nuestro ayo, el Espíritu Santo, en nuestro maestro, en nuestro tutor. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, voy a estar en esos versículos para mantenerlos en compartir. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Lo cual también hablamos, óigame bien, y nosotros, dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos, para que entendamos, para que visualicemos todo lo que Dios nos ha dado. No nos lo está ofreciendo, sino que ya nos lo dio a nosotros cuando recibimos a Cristo. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Antes de convertirnos a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto. Y cuando el Espíritu Santo entra a mi vida, lo primero que hace es hacer en mí me despierta, me da vida. Y entonces el Espíritu Santo comunica a mi espíritu, no a mi mente, sino que comunica a mi espíritu, y mi mente es la que le da órdenes al cuerpo. Por eso es tan importante la renovación de nuestra mente. Por eso dice Efesios 4, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente es la que le da órdenes al cuerpo. Por eso, cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, cuando el Espíritu Santo no es nuestro ayo, nuestro guía, nuestro tutor, el que nos da órdenes es el enemigo de nuestras almas. Y tenemos que obedecer, porque somos esclavos de él, si no somos de Cristo. Por eso decía que la mente es la que le da órdenes al cuerpo en este proceso, y los que quieran conocer con la mente a Dios natural se van a volver locos.
Tiene que ser una experiencia espiritual, no es solamente en la mente. Por eso es que Nietzsche se volvió loco. ¿Saben por qué se volvió loco? Porque declaró que Dios estaba muerto. Y el que estaba muerto él y no se había dado cuenta. En Corintios 2:12, vean ustedes qué interesante lo que estamos viendo aquí en esta porción. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. O sea, vemos en esta porción dos espíritus, el del mundo y el de Dios. Uno es el espíritu de los poderes del mal, espíritu diabólico que está detrás de los gurús, detrás de la idolatría, detrás del control mental y todo lo que tiene que ver con los aspectos de la filosofía y que tiene su origen en el mundo. O sea, esto no proviene de Dios. Mientras que el Espíritu Santo usa solamente un instrumento que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Por eso andan, no sé cómo explicar esto. Y como el hombre no conoce la Biblia, que es el único instrumento que usa el Espíritu Santo, por eso andan tan despistados los hombres. Y alguien me podrá decir, bueno, pero los masones usan la Biblia, los católicos usan la Biblia, los mormones también lo usan, los testigos también la usan, y la respuesta es que la usan sin ser guiados por el Espíritu Santo. Lo hacen sin la guía del Espíritu Santo, sin la guía del Maestro, sin la guía del laio. ¿Y qué es lo que hacen? Se pervierte y se distorsiona la verdad. Ahí tiene usted al católico queriendo justificar la idolatría con la Biblia y querer apoyarle la palabra de Dios, y quieren hacer una verdad que no existe en la Biblia. Y el apóstol Pedro dijo algo muy importante acerca de eso. En el 2 de Pedro capítulo 3. Vean ustedes, versículo 15. Y tened por salud o por salvación la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, como también a nuestro hermano Pedro. El apóstol Pablo estaba escribiendo, hablando de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada a Pablo, os ha escrito también. Casi en todas las epístolas, hablando de ellas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender. Por lo cual, vean ustedes, como hay cosas difíciles de entender, los indoctos, por eso les digo, hay personas que utilizan la Biblia y quieren apoyarse sin tener el conocimiento y la guía del Espíritu Santo. Los indoctos, un indocto es una persona sin conocimiento de Dios y de su palabra, como para poder enseñarla. Y los inconstantes son aquellos que andan de aquí para allá, andan de allá para acá, por todos lados, y hacen una ensalada al querer enseñar la Biblia. Por eso Pablo dice que los indoctos e inconstantes tuercen, como también en otras escrituras, para perdición de sí mismos. Sí la usan, pero la usan mal. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos, que pues que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Así que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos prepara, el que nos enseña. Y por eso Jesús
les dio esta enseñanza a sus discípulos para que entendieran y se dieran cuenta que si el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios no está en ellos, vas por un camino equivocado. Oh, Señor, aleluya. Jesús dijo que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Y entonces Jesús les enseña a sus discípulos que Él sería el maestro, el guía, el creyente. Y en esta mañana yo quiero decirle que para poder mantenerte en la verdad necesitas que el Espíritu Santo sea una morada en tu cuerpo, en tu vida, en tu corazón. A lo mejor no estás todavía tú siendo guiado por el Espíritu Santo, pero en esta mañana Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere tratar con tu corazón. Voy a parar ahí, no quiero cansarlos. Tengo mucho que decirles todavía, pero vamos a detenernos aquí para hacer una meditación profunda en nuestro corazón. Y la pregunta es la que hizo también, la que hicieron los apóstoles. ¿Ustedes han recibido el Espíritu Santo como los demás creyentes? ¿Han recibido el Espíritu Santo? Dice que la Biblia que les ponían las manos y recibían el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo creían? ¿Cuándo creían a la palabra de Dios? En el capítulo 19 de los Hechos. En esta mañana la pregunta es: ¿has dejado que el Espíritu Santo sea tu vida? ¿Le has permitido al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad y a toda justicia? Si hay injusticias en tu vida, a ti no te interesa porque tienes la justicia de Dios. Si te acusan injustamente, tú sigues adelante. ¿Por qué? Porque estás lleno del poder del Espíritu Santo y conoces lo que hay en tu vida y en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana pueden hacer este reconocimiento, este análisis profundo en persona? El que quiera hacerlo y el que quiera permitir que el Espíritu Santo, que Cristo mismo sea su guía, su maestro, su ayo, va a venir aquí a este altar. Ustedes nada más ínquense aquí en el altar, no se preocupen por nada, para que ustedes, si de alguna forma han perdido la comunión con Dios, puedan restablecer esa comunión con Dios. Y la única forma es humillarnos. Decía el apóstol: humillados bajo la poderosa